Bueno, es un gran placer estar aquí, creo que por segunda vez. Sí, fue la segunda, es la segunda creo, o la tercera. Y por supuesto le agradezco mucho a los directivos del Club Uruguayo Británico y a todos ustedes por recibirme, y espero que pueda ser una charla interesante para ustedes y capaz que nos da el tiempito para algún diálogo al final. Sí, básicamente el tema del libro y esto tienen mucha relación. Aquí le vamos a dar una vuelta un poco más coloquial y aclaro de paso, para evitar que a algunos les pase lo que me pasó a varios amigos, que yo empecé con esta temática en el libro, pero después me vi en la obligación de ir para atrás y de ir poniendo temas de fundamentos de lo que es la democracia liberal, fundamentos de lo que es la economía de mercado. Cuando lo empiezan a leer les parece un texto, van a ver que no es un texto y que vale la pena incluso empezar por el principio, porque va llevando el tema hasta donde lo quiero llevar después. Advierto esto porque en la generación nuestra lo que pasa es que algunas de estas cosas son obvias. Ya unas generaciones más abajo me vi en la obligación de agregar esos capítulos. A ver cómo se mueve esto. Soy ingeniero, pero no tanto. Gracias. Bueno, en primer lugar, hay una crisis. Siempre decimos que hay una crisis, ¿verdad? Pero creo que se han alineado varias cosas que indican una situación muy especial, muy turbulenta, bastante preocupante en el mundo que nos toca vivir. En primer lugar, no sé dónde hay que apuntar. En primer lugar, nosotros somos, en nuestro ADN está la libertad, la democracia, una cierta forma de vivir que el Uruguay, por suerte, disfruta. Pero miramos al mundo y empezamos a ver que hay una deriva autocrática innegable. La democracia está cada vez menos bien considerada en el mundo, se le adjudican un montón de problemas en los que después entraremos. Y hay, además, el auge de los populismos. Y además, esto se junta con una cierta reacción hacia la fragmentación de la sociedad en tribus, en colectivos, que de alguna manera se exacerban en sus reivindicaciones sobre el Estado y fragmentan también la vida política, ya no con una lógica democrática, sino con una lógica de ciertos grupos identitarios, digamos. Entonces, todo esto, de alguna manera, pone en cuestión la libertad e indica que tenemos un cierto foco de preocupación. Cuando hablamos de la prosperidad, otra cuestión que hemos estado acostumbrados, yo diría desde la Revolución Industrial para aquí, pero sobre todo en el siglo XX y el siglo XXI, lo que va de ello, que es el crecimiento económico sostenido, la integración mayor de las economías, el comercio internacional creciente y cada vez más fuerte, y todo esto impulsando una gran prosperidad que ha mejorado el estándar de vida en forma indiscutible de la población del mundo, más allá de que a veces en las noticias solo vemos a los niños de UNICEF que pasan muy mal. No voy a hablar de eso, pero siempre me enojo por ese corto, más allá de que es real y que es válido el apoyo a esas situaciones críticas. El mundo tiende a pensar, y hay un libro que se llama Factfulness, que se los recomiendo, de Rosling, que de alguna manera marca que pese a que sigue habiendo situaciones muy feas y muy espantosas en muchos lugares del mundo, el contexto de la humanidad ha logrado niveles de prosperidad que nunca había logrado antes. No obstante esto, el comercio libre está en cuestión. Aquello que indicaba de que el comercio era bueno para todos y que era mejor irle sacando las trabas para que los países crecieran, está en cuestión. Vemos el brutal impulso de Estados Unidos a poner aranceles, que en realidad es de este gobierno, pero en realidad ya llevaba un cierto tiempo antes la retórica en esa dirección. El nivel de incertidumbre que hay en el mundo en este momento respecto a lo que va a pasar y, por lo tanto, como muchas inversiones están siendo frenadas, muchos planes están siendo postergados para ver qué pasa. Y, por lo tanto, el crecimiento de la economía mundial, que es el crecimiento que al final termina derramando en los países, también está un poco en cuestión. O sea que por aquí hay señales de preocupación también. Y, finalmente, por la paz. Y aquí no me voy a extender mucho ahora, después podemos hablar un poco más, pero claramente hemos vivido en estos últimos años cómo se ha roto
en forma muy especial, porque hemos tenido la invasión de Rusia a Ucrania más allá de toda regla del derecho internacional. Hemos visto lo que ha sido la guerra en Medio Oriente recrudeciendo. Y en el fondo estamos yendo hacia un mundo donde lo que vemos es que hay una lucha de potencias por ser hegemónicas o una especie de deriva del discurso del multilateralismo, el discurso de las multipolos o muchas potencias, que, hablaremos sobre eso, no es una señal de estabilidad y a tal punto no es una señal de estabilidad que empezamos a escuchar que hay gente que habla de las armas nucleares nuevamente, como no se había escuchado hablar antes. Entonces tenemos una crisis que por suerte no se ha desbordado a situaciones todavía más graves, pero hay señales de preocupación. Y sobre ello me gustaría hablar un poco. Voy a robarle, bueno, los 63 años me generan algunos problemas. Hay un periodista norteamericano que dice, ¿a dónde vamos? Y plantea estas tres cosas. Esto es robado de él, no está el nombre, por eso me da pero es así. Vamos hacia un oscuro mundo autoritario. Vamos hacia una época maravillosa de grandes avances tecnológicos. O vamos hacia el apocalipsis. La verdad es que todo puede pasar. Y cuando uno habla de crisis es por esto, es porque estamos en una gran variedad de oportunidades que pueden ser muy diferentes y que pueden ser muy malas, pueden ser muy buenas o pueden ser nuevas de muchas maneras. No es business as usual, digamos. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema de las derivas autocráticas y los populismos, un tema en el que el libro le dedico mucho rato. En primer lugar, estamos viendo cómo de alguna manera, se ve muy chiquito esto, pero estamos viendo problemas en la política democrática en el siglo XXI. La política democrática en todo el mundo, en todas las democracias, está mostrando problemas. Tal vez Uruguay sea donde no tiene tantos, por ahora y por suerte. Uno de los primeros temas es la crisis en la forma de participación política. Esto sí lo vivimos todos los días. De alguna manera la política cambió mucho, los partidos políticos cambiaron mucho en cómo se comunican y cómo procesan el debate político con la ciudadanía. De aquellos canales de comunicación y reflexión que eran la forma de informarse y de participar, que tenían muchísimas limitaciones, porque eran territoriales, había que ir a un club, en el club había un dirigente que después reportaba a otros dirigentes y después estaba la prensa partidaria y uno más o menos se informaba, después estaba la prensa que no era partidaria y uno sacaba otras opiniones. Lo que hay en el Uruguay cuando yo era niño, digamos, o de un poco después, porque la dictadura no era tan así la cosa, ha cambiado radicalmente y hoy nos informamos por las redes, pasamos horas leyendo tweets y no solo leyendo, sino opinando. Y eso es muy bueno en alguna medida porque tenemos un acceso mucho más inmediato a la opinión política, a enterarnos de cómo son las cosas. Pero claramente eso pone muy en jaque a las organizaciones políticas, porque ya no canalizan la opinión, sino que es mucho más directa, mucho más inmediata. Y eso me dirían, bueno, pero eso es muy bueno. El ciudadano opina, participa, y es bueno. Pero ¿cuál es? Que también es malo. ¿Por qué es malo? Y bueno, porque se simplifica muchísimo el debate. Primero que nada, el que publica algo en una red ya no es, si hay 100 personas que scrollean por las redes, de repente hay 10 que publican algo, que son los que están más convencidos de las cosas. Lo segundo, que lo que publican tiende a ser algo que llama la atención, que sea efectista, y algo del que están muy convencidos, con los cuales uno lo que escucha son cosas sencillas, esquemáticas y por lo tanto el debate se radicaliza y se polariza. Para no hablar de que además, y esto es natural que pase, hay unos cuantos militantes en las redes que no es que vayan a participar de la discusión, van a ir en contra de lo que no les parece bien y a favor de lo que les parece bien ya predeterminado, como siempre va a pasar cuando hay debate político, y eso también está bien. Pero todo esto pone un poco en cuestión el tema de cómo es la participación política y cómo se reacciona frente a eso, y cómo se procesa un debate con más profundidad, lo cual también tiene que ver con la crisis de los medios de comunicación.
que si eran lugares donde había reflexión y la gente los leía, bueno, ahora los lee menos, y si los lee es porque hay un titular que llama mucho la atención, pero también está el apuro por estar, y entonces también eso puede poner en riesgo la profundidad del debate. Entonces los partidos además se fragmentan, aparece la tentación del outsider, la facilidad para decir usted es una persona atractiva porque le va bien en X campo, vamos a proyectarlo a la política con una plataforma novedosa, con un montón de marketing en redes, y de repente le va bien. Y eso lo vemos en América Latina por todos lados y en el mundo también. En Chile, que hay elecciones este fin de semana, había un candidato, la vez pasada ya estaba, que no vivía en Chile y que lo único que hacía era presencia por las redes y salió tercero, si no recuerdo mal. O sea, hay formas de participar de la política mucho más desde el punto de vista de la presentación de un producto. Y eso de alguna manera debilita también el debate, debilita también a los políticos o a los partidos políticos, que es una forma importante de darle estabilidad a largo plazo, porque si estoy y después me voy, la continuidad que necesita un país en la discusión política durante los periodos después de las elecciones y antes de las siguientes, los compromisos a asumir más adelante, las negociaciones posibles, son mucho más difíciles y la cuestión se fragmenta entre ellos y nosotros y aquellos. Las élites políticas además se desgastan tremendamente. Miro a Pablo, a Gabriel y a mí y a algún otro que anda por ahí y sabemos que estamos permanentemente en exposición en todo esto, lo cual en el caso nuestro nos va bien o no, pero es verdad de que está la gente siempre diciendo, pero en el fondo son de carne y hueso. Y eso también está bien, porque en el fondo son de carne y hueso, pero genera mucho más el gusto por encontrar el defecto, pegar, a veces con mucha razón, y eso hace también más difícil conducir una actividad de largo plazo. Entonces hay todo un desgaste de cómo funcionan las democracias, de cómo los liderazgos que antes parecían legendarios hoy son demasiado de carne y hueso. Miramos a Europa y lo vemos clarísimo esto. Y entonces todo esto hace decir, bueno, el mundo actual puede funcionar con este tipo de sistema tan conflictivo, tan trabado, tan fragmentado, donde en Perú gana las elecciones el que sacó 11% en la primera vuelta, toda esa problemática. Además, tenemos los problemas de sustancia, que no son estos, que son problemas de estructura. Los problemas de sustancia son que las clases medias del mundo, en alguna medida, están un poco más decepcionadas, no hay un modelo de prosperidad claro, porque el mundo está cambiando mucho en la base económica. A la gente le va mejor muchas veces, pero con mucho más incertidumbre, mucho más cambios. La tecnología me cambia el modo de trabajar. Mis trabajos no son para toda la vida, son por un tiempo y después hay que buscar otro. Y esa incertidumbre para alguna gente implica que se enriquece mucho y le va muy bien, pero para otra gente significa que tengo 40 años, no sé qué voy a estar trabajando cuando tenga 50. Y la industria que tenía en el pueblo no está más, y sobre todo en las clases medias de los países desarrollados esto genera mucha inquietud y mucha incertidumbre. Todo esto es el territorio fértil para un outsider poderoso que viene y dice, yo les voy a dar la solución, muchachos, es así, los malos son aquellos, los buenos somos nosotros, y la solución populista, simplista, en alguna medida puede ser hasta demagógica, es mucho más fácil de procesar en este contexto complejo que el liderazgo constructivo, que busca acuerdos, que busca encontrar una solución profunda y compleja. Reformar una ley de seguridad social es algo complejo, es algo que el mundo va a necesitar cada vez más porque la demografía lo va a indicar. Bueno, es muy difícil para un liderazgo de estos decir, no, mire que le voy a subir la edad de jubilación, le voy a complicar la vida. Eso requiere una discusión profunda. Me acordé porque lo oía al pobre señor que tuvo que lidiar con este tema. Bueno. Entonces, si tuviera... Los lentes no los traje. Había una frase más ahí que no sé cuál sería, pero bueno. Después está el tema de que hay un cierto pujo antioccidental,
producto de las virtudes de Occidente en gran medida, el producto de promover los derechos humanos, producto de promover la libertad y la tolerancia, producto de promover muchas cosas. Encontramos en el debate en los países desarrollados que ahora parece que son culpables la civilización occidental de muchísimos defectos, que lo son, porque hubo esclavitud, porque hubo discriminación, porque hubo muchos problemas, y de alguna manera entonces entramos en el relativismo multicultural, que quiere decir, a Occidente hay que pedirle todo, pero de lo demás no podemos hablar. Y ese también es un problema para las democracias porque de alguna manera empiezan a ser cuestionables incluso las políticas internas ante gente con otras culturas. Entonces todo esto lleva a un mundo complicado desde el punto de vista más político, que es, bueno, vamos hacia los populismos, donde la sociedad se divide en A versus B, la culpa de todo la tiene B para A o A para B, y cada vez que se gana la elección, que es el único acto político que se va fortaleciendo, se arrasa con lo que hizo el que estaba antes y se empieza con otra cosa, y las demás instituciones empiezan a ser menos importantes, se concentra en poder en torno al Poder Ejecutivo, y por lo tanto se debilita la democracia y la libertad. Y enseguida el nuevo propietario del Poder Ejecutivo dice, me gustaría reelegirme una vez más. Y vamos a tratar de cambiar la Constitución para que haya menos control del Poder Ejecutivo y más permanencia. Y esto en América Latina lo vimos en Venezuela, lo vimos de manera no legal en Nicaragua, tenemos un experimento un poco complejo en El Salvador, en fin. Y yo no descarto que haya un Trump 2029. Veremos. En fin, entonces todo esto es la situación en la que estamos. Esta es la triste conclusión de esta situación. Y cuando vemos las encuestas internacionales vemos que la gente valora menos la democracia que antes. Igual todavía hay mucha gente que la valora. Sin embargo, tenemos que reivindicarla. ¿Y por qué tenemos que reivindicarla? Bueno, hoy estoy para las letritas muy chicas. En definitiva, porque es la única forma de gobierno que pone a la persona en el centro. Y poner a la persona en el centro quiere decir que la persona consigue un espacio de libertad para desarrollarse y que consigue seguridad frente a los atropellos del poder. Obviamente hacen falta las leyes, las reglas de juego. Obviamente hay que imponer las leyes y violar y perseguir al que las viola, pero las leyes tienen que también proteger a las personas frente a la autoridad del Estado, que es lo que se pone en riesgo cuando vienen regímenes autocráticos. Entonces, por eso lo necesitamos y las tenemos que reivindicar. Además, la democracia y la libertad también produce mejores condiciones para la prosperidad, porque si no, ya está demostrado que el individuo buscando su sustento de mejor manera, creando empresas, tomando iniciativa, fracasando y teniendo éxito, es mucho mejor que el Estado central, planificador e interventor en la economía. Entonces, por todos lados tenemos que reivindicar la democracia y en el largo plazo debería ganar. Pero eso requiere fortalecer a los partidos, encontrar la forma de trabajo en este mundo nuevo digital, fortalecer el periodismo y encontrar un rol donde no tenga que ir a la noticia rápida y sin testeo, sino que haya un espacio para que la gente valore que hay ciertas opiniones que valen más que otras en el ciberespacio, porque hay más trabajo profesional atrás. Y entonces no es que uno tira un bolazo y vale lo mismo que el otro bolazo del otro. Pero para eso hay que trabajar en construir prestigio, en encontrar mecanismos y en encontrar modelos de negocio también. Que claramente los modelos de negocios están liquidados, entonces bueno. Y ahí ya miro a Julia que seguramente lo sufre. Y bueno, entonces no hay ninguna duda. Ahora, después viene el problema de que te dicen, pero son mucho más eficaces las tecnocracias centralistas que miran a largo plazo, no cambian de gobierno cada 5 años, sostienen los planes y les va muchísimo mejor usando el Estado para fortalecer a las empresas. No sé si saben de quién estoy hablando. Un poco el modelo chino, en alguna medida, parece que iría por ese lado y te dicen les va mucho mejor, porque no cambian de gobierno. Además te lo dicen los oficiales chinos. Acá nosotros no cambiamos de gobierno cada 5 años, por lo tanto tenemos un horizonte estratégico mucho más largo.
Fenómeno, puede ser que funcione, y a ellos les ha funcionado muchísimos años. Y muy meritorio el sacar 800 personas millones de personas de la pobreza. Pero hay que entender la historia de China para entender todo eso. Nosotros, los pueblos que tienen una vida democrática, probablemente no es lo mismo y no somos iguales, y aspirar, y no nos adaptaríamos para nada bien a una tecnocracia de ese tipo. Pero además, esos sistemas funcionan hasta que dejan de funcionar. Y como los conflictos los barren para adentro, y el poder son luchas sordas que nadie ve y los problemas no se notan porque no se muestran, un día eso deja de funcionar bien. La democracia, con todos sus problemas, no esconde en los pliegues de aparatos de gobierno sus verdaderos problemas y no los patea para adelante. Y a veces parece más conflictivo, pero en realidad protege mejor los derechos de la gente y permite discusiones mucho más sanas. O sea que tenemos que reivindicarlo y seguir reivindicándolo. Será un momento difícil, pero es lo que donde tenemos que ir. Voy a tratar de ir más rápido porque me parece que no sé cuánto tiempo tengo, cómo vamos. Yo me puedo dejar hablar de esto toda la tarde, así que... Después el tema del comercio internacional en disrupción, que lo estamos viendo todo el tiempo con lo que ha pasado después de Trump number 2. Que después de haber renegociado el NAFTA para el USMCA, o sea, el nuevo tratado con Canadá y México en el gobierno anterior de él, lo primero que hace es barrer borrón y cuenta nueva en todas las reglas del comercio internacional del mundo, con un razonamiento de usar el poder de Estados Unidos para conseguir nuevas reglas de juego, el poder de mercado, el poder de inversión. Pero eso de alguna manera rompe absolutamente lo que quedaba del multilateralismo en el comercio mundial y la OMC. Y básicamente vamos a un mundo donde funcionan los acuerdos bilaterales y los cambios de reglas intempestivos. Y eso tiene muchos problemas. El principal problema es que claramente muchas decisiones de inversión se juntan mucho más con lo político y mucho más con el alineamiento con las potencias, y se cierran muchas puertas y se pueden abrir otras. Pero esa incertidumbre produce también demora en la toma de decisiones. Y para países como nosotros, ni que hablar. Nosotros tocamos la puerta, decimos somos un mercado de 3,5 millones de personas y queremos negociar un arancel especial y te dicen, bueno, y a ver, ¿qué más tenemos? ¿Me puedes dar un puerto, un aeropuerto, una base militar? Digo en broma porque estas cosas no se han conversado así, ¿no? No se lo creen, no salgan con primicias de acá que no existen. Pero digo, para un país pequeño o para muchos países que no son las grandes potencias, este mundo nuevo, desde el punto de vista comercial, es mucho más incierto y mucho más atado a la geopolítica. Esta disrupción, además, ahí hay dos desequilibrios complejos que de alguna manera explican lo que está pasando. Un desequilibrio es el norteamericano de su balanza comercial, que transformado en la campaña electoral en una especie de acusación al mundo de que están abusando de ellos. Y ese desequilibrio comercial, como cualquier negocio, resultado de negocios de compra y venta, bueno, nadie abusa de nadie. Si yo le compro el auto y el auto es chino, es porque compré el auto, nadie me obligó. Y lo mismo sucede en cualquier dirección. O sea, el comercio normalmente no se explica por el lado de que la gente abuse de otra gente, y mucho menos de la primera potencia del mundo. Lo que hay atrás es el déficit fiscal de Estados Unidos. Es un país que gastan bastante más de lo que produce y toma deuda del mundo. Y el mundo está dispuesto a prestarle. Y esas divisas que entran se transforman en compras en el exterior. Muy simplificadamente, Fabián, capaz que me corrige un poco todo esto, pero en forma muy simplificada, ese es un desequilibrio que está atrás de este intento de tapar el sol con unas manos, que es con aranceles. Después hay un desequilibrio de China,
que es el desequilibrio de la sobrecapacidad o de la sobreinversión en la que a veces los planes quinquenales llevan a los países cuando son economías planificadas o semiplanificadas. Y cuando hay sobreinversión, sobrecapacidad, puede haber también una venta por abajo del costo total. Puede haber costos marginales que permitan sostener la venta y permitan TEMU. Y no es que pierdan dinero, es que tienen la fábrica o parada o produciendo muy barato. Bueno, vamos a producir barato. Estoy también simplificando mucho, pero este tema de la sobreinversión tiene que ver con políticas del gobierno chino también, que se ve muchísimo en el mundo inmobiliario y ha generado incluso una burbuja inmobiliaria contenida que están tratando de administrar. Entonces, esta doble cosa, que de alguna manera ambas cosas rompen la regla del comercio mundial, es la que está atrás de esta discusión y la guerra comercial en la que estamos metidos. Y estamos sufriendo los que no teníamos mucho que ver con el lío. Pero bueno. Entonces, todo esto es otro de los problemas que tiene el mundo. Lo de los aranceles tiene 1000 debilidades conceptuales. Ya lo vivimos en América Latina con la industrialización por sustitución de importaciones. El poner un arancel alto distorsiona muchas cosas, pero no asegura que protejas a la industria local. Seguro que no protege la competitividad de la industria local, porque uno lo que va a tener es una industria que tal vez sea rentable porque ahora está protegida por un arancel, pero por algo tiene que estar protegida por un arancel. Entonces, ¿cómo se hace después para no protegerla y que siga siendo competitiva? ¿Y cómo se hace para que esos costos mayores la población no lo sienta? La gente siente los costos mayores de un producto más caro que otro. Entonces, un país como Estados Unidos puede darse estos lujos, porque entre otras partes no depende tanto de lo importado, y puede además usarlo para doblarle la muñeca a varios inversores para que se instalen en los Estados Unidos y anuncien que van a hacer fábricas enormes y manejen su política de inversiones un poco más cerca de la frontera de Estados Unidos que en Asia. Son presiones que hay que ver hasta dónde funcionan, pero lo que también es verdad es que estos aranceles probablemente llegaron para quedarse, entre otras cosas porque recaudan, y al recaudar el Estado se gasta el dinero y tiene déficit fiscal y lo necesita. Entonces es probable que veamos un mundo donde estos aranceles no salgan del menú por muchos años y haya que convivir con ellos, y el deseo sería que por lo menos sean estables y no sean cambiantes, para no cambiar las decisiones de inversión radicalmente. En paralelo con esto, hay unas inversiones enormes en la industria tecnológica que cambian un poco el panorama interno de los Estados Unidos y por ese sentido también no han derramado tan rápido en problemas económicos internos, sino más bien, más allá de que el mercado de empleo tiene alguna debilidad, uno mira la bolsa de Estados Unidos y está muy bien, probablemente derramando de las inversiones del sector tecnológico. Y bueno, también hay una cosa que vale la pena decir: este tipo de jugada disruptiva que empezó Trump y que proclamó el Liberation Day el 2 de abril, y que ha ido y venido, y que con China todavía no está cerrado el asunto, uno los puede hacer un poco, no los puede hacer todo el tiempo. Porque si está todo el tiempo cambiando las reglas, al final nada pasa. Es probable que sea este año el que veamos esto y después veamos un mundo más estable. Incluso parece que habría alguna sorpresa sobre Argentina la semana que viene. Argentina hoy tiene un arancel del 10% hacia Estados Unidos y tiene la posibilidad en el Mercosur de agregar 50 excepciones más a la lista del arancel externo común, que eso se pactó a principios de este año, con lo cual capaz que con eso solo ya logran un acuerdo con Trump para que le baje el 10% en algunos productos estratégicos, y no es un TLC propiamente dicho, sino simplemente un acuerdo arancelario, que va a ser vendido como un TLC, pero como viene la política exterior norteamericana comercial, no hay espacio para votar un TLC en el Congreso ni nada parecido. Entonces estamos en este mundo que hay que navegar. Y para Uruguay, ¿qué tiene que hacer con todo esto? Y Uruguay tiene que tratar de navegar. No puede jugarse mucho cuando tenemos un enorme mercado
en China, otro mercado en Estados Unidos más o menos del mismo tamaño, si sumamos los servicios tal vez un poco más grande, y un mercado Mercosur también interesante. Nosotros no podemos decir, bueno, nos vamos a abrazar de uno. Argentina, que tiene un valor geopolítico fuerte para Trump, logró lo que a nosotros nos costaría más solos, que tal vez podemos jugar, que es seguir comerciando tranquilos con China y además ser muy bien vistos por los norteamericanos. Y nosotros tenemos que cultivar ambos liderazgos. Pero esto es un comentario al margen, no era el tema de la charla. Bueno, lo que sí hay que tener claro es que la conclusión es obvia, el comercio y la geopolítica en este mundo van a estar mucho más relacionados. Lo cual es medio peligroso que un ex canciller escriba un libro como este, pero bueno. ¿Cuál es la conclusión? Hay que igual hacer todos los esfuerzos para construir espacios de comercio libre. Construir espacios de comercio libre que ya no van a ser la OMC y TLCs que se registran en la OMC, sino que van a ser acuerdos, tratados entre países lo mejor que se pueda. Fracasó el intento de reglas uniformes de comercio para el mundo y por un tiempo va a ser difícil que reflote. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar espacios. El Mercosur es un espacio valioso. Lo es y sigue siendo lo que es. O sea, una zona de libre comercio. No si queremos empezar a decir que somos un único territorio aduanero, porque eso nos va a cerrar cualquier posibilidad de acuerdo con otros. Y, por supuesto, si fuera mucho más abierto, porque hoy tenemos arancel externo común que nos complica. Pero parece que ahí hay buenas señales, porque estamos viendo a Brasil negociando con Estados Unidos por su lado, después del episodio Bolsonaro, y a Argentina negociando con Estados Unidos por su lado. Entonces, toda aquella máxima de que no se podía negociar sino en bloque, ellos mismos no la están cumpliendo. Entonces, si no la están cumpliendo, déjennos a nosotros también hacer la nuestra. Y la nuestra más importante para mí, mi opinión personal, es el CPTPP. Por supuesto que el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, abro paréntesis, es buenísimo. Si sale, pintaba bien hasta hace 2 semanas. Siempre hay alguna mala noticia que aparece, veremos cómo sigue. ¿Por qué? Porque ahí estamos todos juntos, tenemos el poder de mercado del Mercosur, tenemos Europa integrado, podemos generar un espacio basado en reglas, con visión de largo plazo, con países que comparten valores. Al Mercosur es lo mejor que le podría pasar. Y después lo de EFTA, que va en la misma dirección. Además, Uruguay debería ir al CPTPP, donde está postulado, donde está en proceso, donde el gobierno nuestro lo trató de impulsar para que se acelerara ese proceso. No lo logramos, pero estamos en carrera. Ojalá este gobierno siga en ese impulso. Son 12 países del Transpacífico, bien diferentes los países, pero países serios basados en reglas que van a permitir seguir trabajando a largo plazo. Además del Transpacífico, también está UK, no hace mucho, o sea que hay un mercado diverso, amplio, valioso y además centrado en reglas de juego sanas. Ojalá se siga ese impulso. El otro día en Búsqueda dijeron que yo lo criticaba al gobierno porque tenía este tratado en un cajón. Lo dije, pero capaz que no está en el cajón, ojalá. A veces hay riesgo con estos tratados comerciales porque a través de ellos vienen un montón de otras reglas. En la Unión Europea fue justamente una enorme discusión eterna que llevó a cierto nivel de acuerdo. Pero claro, capaz que al Uruguay no le importan tanto, pero hay países que sienten que por esta vía, y en Europa es lo que pasa, le vienen una cantidad de leyes que tienen que internalizar, que son políticas que nadie sabe quién decidió, dicen los europeos, y eso genera la crisis de los nacionalismos europeos y las crisis de la Unión Europea. Sería bueno volver a tratados un poco más modestos y no llenos de una cantidad de otras reglamentaciones, porque en el fondo a veces lo que hacen es proyectar las reglas que son sanas para un país o un país poderoso sobre otro. Entonces dicen, bueno, ustedes no tienen buenos estándares ambientales y nosotros sí. Bueno, vamos a ver el kilo de carne europeo, cuántas emisiones de CO2 produce, y el kilo de carne brasileño, uruguayo, paraguayo o argentino, y no hay duda que somos mucho mejores que ellos en lo ambiental. Pero eso no está en la cuenta. Lo que está en la cuenta es
qué fitosanitarios están usando. ¿Por qué? Porque ese es el problema que ellos quieren controlar. O sea, hay que tener cuidado con las asimetrías cuando... Esto lo digo por haberlo discutido con ellos muchas veces, ¿no? Las asimetrías que lo que a ellos les parece que hay que hacer para estar mejor, pero en una realidad diferente, capaz hay que hacer otra cosa para estar mejor. Entonces, bueno, estándares ambientales que los tenga todo el mundo, perfecto, pero no necesariamente las prácticas ambientales se pueden exportar. Para pasar la frontera, controlemos, perfecto, pero adentro la mejor manera de hacer las cosas, en el caso de la ganadería, es mucho mejor, por ejemplo, en el Mercosur que en Europa. Esto como un comentario para el embajador británico. La heterogeneidad en los mercados siempre va a existir. Entonces, si intentemos uniformizarlos y poner con un gran paquete de otras cosas adelante, capaz que los estamos en realidad trancando. Y obviamente ahora no hay más remedio que navegar los temas geopolíticos, como ya dije. Pero bueno, comentario al margen, el comercio libre es mucho mejor a veces que otras cosas para los progresos, incluso de los países subdesarrollados. Si los países subdesarrollados de África, por ejemplo, hubieran tenido mercados para plantar y producir alimentos, en vez de enormes montos de cooperación internacional para paliar la pobreza, capaz que hubieran estado mejor. O sea, yo creo más en el comercio que genera empleo, que genera inversión, que, bueno, no te dejo comerciar, pero te voy a mandar un montón de plata para cubrir tus problemas sanitarios y de educación básicos, que son espantosos. Bueno, seguimos. Todo esto era complicado, pero además tenemos esto, que es la revolución tecnológica, que es la que puede dar enormes frutos y obviamente algunos riesgos. Estamos hablando de la confluencia de lo que podemos llamar las cosas artificiales, la inteligencia artificial, la biología artificial y hasta la neurología artificial. Estamos hablando de la confluencia de tres cosas que nos dan una potencia brutal como especie humana. Hasta cierto punto emular la capacidad de reflexión de una mente humana, digo hasta cierto punto porque está lejos todavía, pero pensar en que se maneje un vehículo en forma automática y recorra el tránsito de Montevideo y no choque, y choque menos que uno manejado por las personas, habla de hasta qué punto tenemos inteligencia artificial sobre la mesa. Biología artificial, bueno, la biotecnología permite corregir enormes problemas, modificar genes, lograr que un bebé que podía tener una malformación no la tenga, o que una persona que tiene una enfermedad autoinmune o un determinado tipo de cáncer pueda superarlo. Obviamente también están los riesgos de las cosas mal usadas. Y la neurociencia, que empieza a permitirnos entender mejor cómo funciona el cerebro, incluso vinculado con las otras dos cosas, cómo forman algo así como la humanidad aumentada. Y ustedes imagínense superar discapacidades, lograr una visión mucho más integrada del mundo más rápido, con información mucho más completa y capacidad de análisis potenciada por una computadora conectada o a través del celular o directamente a la nube. Son todas tremendas cosas. Obviamente que también tenemos el tema de los cuidados en una sociedad que cada vez va a requerir más cuidados porque lamentablemente hay menos jóvenes y más personas mayores. Elon Musk, anteayer creo que fue, o la semana pasada, en su junta de accionistas anunció la producción de Optimus, que es un robot cuya primera tanda va a costar $20.000, pero que después va a haber millones y millones y que te van a acompañar y se van a ocupar de ti, si querés, y todo lo demás, además de muchísimos otros trabajos. Si la verdad pasará, no pasará, no sabemos, pero imagínense el potencial de todo esto. Ahora después vienen los riesgos de todo esto. Bueno, primero que nada esto requiere una nueva infraestructura, esta infraestructura está en construcción, ojalá Uruguay pudiera participar. Esta enorme inversión de plata en redes y data centers y chips y computadoras y software está moviendo la economía del mundo. Ojalá pudiera derramar un poco hacia aquí.
puede generar alguna burbuja también. Ya pasó con la Internet en los 90, cuando se sobreinvirtió en fibra óptica y en plataformas tecnológicas que después fracasaron, pero después queda y sigue creciendo. O sea, puede haber ruido, como siempre pasa en las finanzas, pero va a seguir. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? Ustedes se los pueden imaginar, hay algunos mencionados en el libro. Evidentemente el mercado de trabajo se disrumpe, hay que cuestionarse qué educación sirve para este nuevo mundo y cómo hacemos para cambiar los sistemas educativos. Y no necesariamente hay que enseñar cosas más complicadas, de repente son más sencillas, porque en realidad hoy manejar una computadora es más fácil de lo que era cuando yo estudiaba. Y mucho más gente lo hace. El tema es qué habilidades sirven para este mundo, y a veces son habilidades blandas, a veces son, por supuesto, las clásicas de saber leer y escribir como la gente, expresarse públicamente, etc. También las capacidades matemáticas, el razonamiento lógico. O sea, volver un poco a lo básico y al emprendimiento y a la creatividad y a las capacidades de manejo interpersonal. Y bueno, están los riesgos de privacidad, los riesgos del deepfake. Todos vimos muchas películas que se han circulado en Internet de gente diciendo cosas que nunca dijo. Algunos de ellos parecen muñecos, pero otros parecen personas. Y las personas públicas están totalmente afectadas por riesgos de falsificación de lo que dijeron. Y por lo tanto el debate se hace imposible, porque ¿lo dijo o no lo dijo? ¿Con quién estoy discutiendo? ¿Con un líder de la oposición o con una versión falsa que en realidad no existe? Todo esto puede ser un gran problema en la política, pero también en la vida personal de todos nosotros. Y después está el tema del Big Brother. Imagínense que ustedes tengan todas sus compras y ventas, transacciones económicas, más sus opiniones vía Twitter, más sus eventuales fotos sobre el cumpleaños de su familia, más todo lo que ustedes quieran que hoy tenemos en todas las plataformas, en una única plataforma manejada por el gobierno. Y que eso sea después usado por sistemas de inteligencia artificial para identificar gustos de compra, de venta de la población, tendencias, necesidades, problemas, quejas, pero también disidencias, críticas, protestas. Bueno, es el gran riesgo del Big Brother que lo tenemos sobre la mesa y que en algunos países del mundo, que ahora no voy a nombrar, ya está funcionando. Entonces tenemos muchos problemas y muchas oportunidades. ¿Cómo se puede gobernar esto? El mundo no lo tiene claro y la peor manera capaz sería empezar a generar leyes que obliguen a cosas que ni siquiera sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo en este mundo. Entonces es muy riesgoso este tema porque empezamos enseguida a decir, bueno, pero entonces hay que darle al gobierno la posibilidad de mirar todo lo que escribe todo el mundo porque así sabemos. No, capaz que es todo lo contrario, porque hay que proteger a la gente también del gobierno. Pero es un desafío grande en el debate. Bueno, esto me lo voy a saltear, me parece, porque ya lo hablamos bastante. ¿Algún comentario general sobre dónde está el mundo parado hoy? La rivalidad Estados Unidos-China es evidente, pero cabe la duda si es una rivalidad que escalará a riesgos más tipo militares o será una rivalidad que al final logrará coexistir económicamente porque se necesitan mutuamente y mucho, no está tan claro. El mundo multipolar no es solo China y Estados Unidos, está Europa, está Rusia, está América Latina, están los países complicados como Corea del Norte, Irán. Europa ahora tiene la dificultad de que la Alianza Atlántica se está un poco en cuestión, está teniendo que armarse, está teniendo que gastar dinero en comprar armamento y algunos programas de bienestar, programas de sostenibilidad ambiental y demás pueden verse resentidos. Puede haber molestias de la población por todo eso. En fin, todo un desafío muy grande para uno de los centros morales del mundo, por lo menos, y culturales. Y después tenemos el tema de que en realidad el mundo está yendo, se empieza a hablar de vuelta de armas nucleares. Hay ministerios que cambian su nombre, antes eran ministerios de defensa, ahora son ministerios de la guerra.
a nadie nos deja muy tranquilo todo eso. En América Latina, el principal problema en este campo, más de la seguridad, probablemente sea el narcotráfico. Y después la fragmentación que tienen los gobiernos y las dificultades para poder actuar en temas de seguridad de verdad, a fondo, que tiene que ver con un problema social, con la educación, con muchas cosas. Pero bueno, es uno de los problemas que tenemos. Y después la fragmentación ideológica de América Latina, que hace que, bueno, que al final sea bastante difícil poder concertar cosas. Ahora estamos viendo como cosa va en olas. Vamos a ver qué pasa en Chile el domingo. Se han frenado guerras. Se han frenado con mecanismos heterodoxos, que son algo así como: te bombardeo y te aviso que te voy a seguir bombardeando salvo que hagas la paz. Y funciona, ¿no? Funcionó muy bien. Otro un poco menos claro, pero también funcionó. Hay que ver cómo está el acuerdo de Gaza, si sigue vigente o no. Es una nueva forma de la diplomacia con el poder atrás, digamos, ¿no? Pero ¿esto es estable o no es estable? Si este es un camino inestable, bueno, hay que preocuparse. A mí me gustaría que volvamos a encontrar los mecanismos del derecho internacional. Esto se empieza a parecer al mundo pre-Primera Guerra Mundial. Varias potencias con sus áreas de influencia, compitiendo entre ellas, a veces en paz, a veces en guerra. ¿La diferencia cuál es? Que ese equilibrio inestable de 1914 nos llevó a las guerras mundiales. Pero ahora no podemos ir a una guerra mundial. Y todo el mundo lo sabe. Salvo un señor coreano chiquito. Entonces, hay que encontrar el camino. Todo esto ya me lo complico para que haya organismos que sean capaces de hacer dos cosas: prevenir las guerras efectivamente, lo cual la ONU está muy debilitada para hacerlo, ya lo vemos, y resolver los problemas o atacar los problemas que son transnacionales, que son muchos. El problema ambiental es un problema transnacional. El cambio climático no se resuelve con un país. Ahora tenemos un país que no cree que exista el problema, pero va a terminar reconociéndose que sí es necesario e importante elegir algunas cosas para prevenir problemas futuros. Los desastres naturales normalmente requieren cooperación internacional, los problemas de pobreza extrema, los problemas del narcotráfico y del crimen internacional, todos esos no se atacan en forma individual por las naciones. Entonces, ¿qué tipo de sistema internacional se puede fortalecer para que esos problemas se ataquen? Y bueno, más tarde o más temprano va a llegar. Ojalá podamos volver a tener el derecho internacional como mecanismo y no la amenaza de que si no, yo que soy muy poderoso, te voy a atacar. Y mucho más para países como nosotros, que queremos la prosperidad, la seguridad, el progreso, y para eso queremos un mundo basado en reglas, porque si no es muy difícil. Así que bueno, esto más o menos es de lo que habla el libro en su segunda parte. Muchas gracias. Bueno, tenemos ahora algunas preguntas. Acuérdense que son preguntas nomás, nada de discursos. Pones la otra chapa. Estimado, diría que no solo he quedado admirada, sino abrumada por tu vasta visión de todo el planeta y todos los problemas que nos afectan. Y estaba llegando al final y yo decía, hay un tema que no ha tocado, pero lo tocaste. Pero bueno, voy a seguir con esa inquietud, porque cuando hablas de lo que significa todo esto de las nuevas guerras de aranceles y la libertad de comercio, que es la gran víctima, siendo que es un arma civilizatoria tan importante, yo digo, pero hay un sector que mueve enormes cantidades de dinero
a quien me parece que los aranceles no le van ni le vienen. ¿Sabés de cuál hablo, no? No sé, me El, imagino. el narcotráfico. No. Pensé que estabas hablando de la tecnología. No, el narcotráfico mezclado con el terrorismo y que a mí me ha dejado muy preocupada. He estado informándome y realmente da miedo, por lo menos en cierta parte del planeta, ¿no? No tengo mucho para agregar a eso, Julia. En realidad es todo el crimen organizado a nivel transnacional, porque es narcotráfico, pero es trata de personas, hay otras cosas. Manejan dinero enorme y lo manejan por afuera de todos los sistemas y en algún momento tratan de entrar en el sistema legal, digamos. Y claro, tienen un poder muy grande. Y eso es un tema que no mencioné, pero es otro problema para las democracias, porque cuando hay una autocracia negociará con el narco de alguna manera la estructura. En una democracia lo que tenés es el riesgo de la corrupción, de la compra. Y lo hemos visto en América Latina, ¿no? Jueces, fiscales, diputados, senadores, gobernadores, etc. Así que es un gran problema, comparto. Buenas tardes. Felicitaciones por lo que ha expuesto y sí, sencillamente hay un problema que es el consenso civilizatorio en el que hemos vivido en los últimos años. Yo tengo tantos años como para decir que ha habido una evolución muy importante. El consenso civilizatorio tiene que explicarse por la pregunta: ¿hay algún imperio que dure 1000 años? No. Hubo uno, el Imperio Romano, pero cayó por sus propias debilidades rápidamente y prácticamente sin que nadie lo pudiera percibir, generó un caos muy grande. Los países occidentales están basados en un consenso civilizatorio de pocos años realmente desde el punto de vista histórico. Los diplomáticos vivimos mirando en perspectiva las cosas, no para mañana. Y realmente está ese consenso civilizatorio en una crisis notoria. Y además el hecho de que hay debilidades que están marcadas por, digamos, fracturas puntuales que son importantes. O sea, hay países que tienen poderes territoriales, militares y económicos, pero a su vez hay otros países que poseen títulos, bonos y valores de esos países y los ponen en fragilidad. Hay países que tienen gran influencia política, pero que no la tienen. Estamos entrando en una encrucijada muy seria que además agrava el factor, que muy poca gente habla de eso, el factor demográfico. Europa se está muriendo, América Latina se está muriendo también. Tenemos un descenso de la población muy grande. ¿Qué va a pasar con esos movimientos migratorios que son provocación, o sea, están provocados por esos imbalances poblacionales y además los desbalances económicos entre unas y otras regiones? Es muy difícil ver cuál es el horizonte. Gracias. No fue una pregunta, como comentario lo comparto. Creo que un poco el libro pretende reaccionar frente a esa crisis diciendo vamos a seguir reivindicando lo que vale la pena, más allá de que pueda ser difícil. En algún lugar hablabas de reinventar los partidos políticos, las comunicaciones y la educación. ¿Pero era un diagnóstico o una propuesta? Decía las prácticas políticas. Los partidos son las que lo tienen que reinventar. No quiero reinventar los partidos, que eso... Sigo creyendo en la validez de las tradiciones políticas de los países y en particular en la nuestra, que es una tradición muy larga. Lo que pasa es que las prácticas políticas sí hay que buscar la forma de actualizarlas y lo están haciendo los partidos, pero el problema es que todavía no está clara cuál es la receta. En Uruguay tenemos que estar bastante orgullosos de que algunos de estos problemas no nos afectan tanto. No hay esta fragmentación en 25 candidatos.
de alguna manera la gente tiene todavía su sentido de pertenencia fuerte. Igual hay cosas que podemos ver que empiezan a aparecer. Pero bueno, reinventar, me parece que me refiero a cómo hacer las cosas. Y en el periodismo ni que hablar, porque vivían de una cosa y ahora tienen que vivir de otra y es mucho más complicado. Y la tentación al entretenimiento en vez del periodismo es fuerte. Y en la educación, bueno, podemos hablar toda la tarde, porque la verdad es que creo que ahí hay uno de los principales desafíos. Omar, la pregunta mía en realidad son varias preguntas en una. Tienen que ver más bien con la región o con Sudamérica, que creo que no te referiste tanto en tu exposición. Están habiendo algunos cambios importantes a nivel político en Sudamérica, lo que pasó en Bolivia, hay elecciones en Chile el domingo y pinta también de cambio de signo político. Brasil el año que viene y Argentina, ¿no? Que después de la derrota en septiembre vino la gran victoria en octubre. El swap con Estados Unidos y bueno, y la pregunta mía va, ¿cómo ves, digamos, la evolución futura en Sudamérica, en Argentina en particular y en el resto de los países que cercanos a nosotros, Chile, Brasil? Eso ya es otro almuerzo. Sí, yo algo mencioné al pasar. De la América Latina con el kirchnerismo, Lula, Evo, en fin, todo el resto, hasta hoy hay cambios y los cambios son hacia la derecha, podría decirse, si es que eso existe. Son un poco más promarcados sin duda y más en base a reglas de juego económicas sanas. En Argentina creo que paradójicamente, la economía dependía completamente de la política, contrario a lo que a veces se dice de que es la economía la que manda y la política la que sigue. Acá pasaba lo contrario. Si yo hubiera llegado a perder Milei en octubre, se iba la economía de Argentina al tacho. Creo que, voy a citar a una pensadora oriental, creo que el susto despertó al mamado en septiembre. Y el gobierno, que cometió todos los errores posibles, trató de solucionarlos más o menos bien, y además la gente se asustó y votó por la continuidad del gobierno. Lo que no quiere decir que la situación... Ahí hay un tuitero que dijo, en septiembre, dijo, el terraplanismo económico le ganó al terraplanismo político. ¿Qué quiere decir? Los tipos que no entienden nada de economía, que son los K, le ganaron a los que entienden de economía pero no de política, que es Milei. Y Milei la verdad que cometió infinitos errores desde el punto de vista político y yo creo que lo sigue cometiendo. Ayer miraba el discurso de Trump después del atentado en la convención republicana. El tipo empezó en un discurso conciliador, de representar a todos los estadounidenses y no solo a los fieles a él, y todo pintaba como, bueno, apareció el padre de la patria, unificador del país después del desastre, y siguió el discurso y apareció el viejo Trump de nuevo, y otra vez a denostar a los mismos tipos y a decirle las mismas cosas. Esperemos que Milei, después de estos dos pasos, aprenda a manejar la política argentina, que yo no sé cómo se hace, no es que sea fácil, y logre estabilidad. Desde el punto de vista económico me parece que tienen una gran oportunidad para empezar a crecer, que de alguna manera la política económica va a estar razonablemente blindada. Ojalá puedan ir resolviendo algunos de los problemas que tienen y evidentemente a los efectos nuestros, y pensando siempre en el largo plazo, en el gran proyecto nacional, la temporada turística va a ser buenísima. Respecto de Brasil es toda una incógnita, porque venía muy mal Lula, estaban todos pensando quién iba a ser el candidato de la derecha, porque podría ser Tarcísio, el gobernador de San Pablo, pero tenía que distanciarse de los Bolsonaro o no, y estaba toda esa discusión. Y Trump le puso el 50% de aranceles y el tipo se le plantó y la gente dijo, este es nuestro presidente.
y Lula volvió a ser candidato. ¿Cómo le va a ir? No sabemos, falta mucho. Y quién es el candidato de la derecha tampoco sigue sin estar claro. Así que Brasil es una incógnita, un país que desde el punto de vista económico está como Uruguay, o sea, que tiene problemas fiscales, crece poco, pero tampoco está en una gran crisis, no sé. Y en Chile todo pintaba que ganaba la derecha de nuevo, en la primera vuelta no, pero después probablemente sí. Y Chile, con el experimento de Boric, se fue neutralizando bastante antes. O sea, Chile no cambió tanto en este tiempo, por lo menos visto de afuera. Algunos hablan con los chilenos y te dicen que sí, pero... O sea que vamos a una especie de consenso moderado con algún sector un poco más duro. Yo creo que Milei no se parece a Trump en la política económica, por suerte. Con lo cual para nosotros nos viene bien porque hay flujo de inversiones, actividad, etcétera. Podemos tener una oportunidad que América Latina sea una zona más tranquila que el resto de lo que está pasando en el mundo y que podamos captar inversión. Y habría que salir en el plan, este es el lugar tranquilo, inviertan acá. Y ojalá eso nos pase. Buenas tardes. Voy a ser breve, no va a ser un análisis. Es común últimamente que cuando uno a veces asiste a alguna conferencia que trata estos temas, se termina mencionando y la posibilidad del riesgo nuclear. O sea, generalmente sigue un largo silencio y nunca más ahondamos sobre ese tema, pero sabemos que los cisnes negros existen. La probabilidad de los cisnes negros es cada vez mayor y de hecho hay más cisnes negros de lo que sabíamos que había. Los países que están en condiciones de saber que ellos son los que pueden provocar tanto un accidente como en forma intencional mediante un intercambio y posteriormente al intercambio la pérdida de vidas inmediata, lo que es la contaminación y demás, analizan el día después. Es absurdo pensar que un país como el nuestro debamos tener al menos una parte de las élites, tal vez lideradas por el gobierno, en analizar y pensar si llegara a ocurrir lo impensable. ¿Qué haríamos? ¿Cómo haríamos frente a las diferentes posibilidades de amenaza? Yo quisiera suponer, o sea, quisiera desear que alguien lo está pensando. No tengo idea de si alguien lo está pensando. No es mi caso. Y la verdad es que sí. Yo creo que la locura de decir que tenemos que ser un país nuclear me parece que no es lo que está planteando, ¿no? Creo que eso no tiene ningún sentido para nuestra escala. Otra cosa es pensar en los distintos enormes problemas que pueden pasar y cómo uno puede reaccionar. Que, ojo que hay otro tipo de catástrofes más chicas que tampoco hemos analizado. El Reverendo do Sul el año pasado fue destrozado, y si no fuera parte de la Federación de la República Federativa del Brasil, no sé cómo salía, porque tenía la mitad de Porto Alegre inundado. Si Uruguay le hubiera pasado la misma tormenta un poquito más abajo, no sé qué estábamos haciendo. Aquí quiero decir con esto es que tenemos poca prevención de cisnes negros en general y que podría valer la pena tenerla.